las 8:30. Estuvimos hablando la primera parte, hoy voy a hablar la segunda parte, para que vayamos viendo y tengamos un pleno conocimiento, entendimiento, porque muchas veces las personas piensan que la ley es un pacto. No, la ley es una ley mosaica. El pacto fue un pacto abrámico, se lo fue dado a Abraham, y nuestro Señor Jesucristo lo vino a traer en un pacto mejor, y ese es al que pertenecemos nosotros. Por eso es que tenemos que tener un claro entendimiento que la ley no es un pacto. Amén. Voy a orar y vamos a ir a esta segunda parte, no sin antes dándole la bienvenida a los hermanos que ya están conectados, a los que van a estar conectándose en Facebook Live. Le damos la bienvenida y que nos ayuden a compartir para que otros hermanos también puedan escuchar esta bendición que la palabra de Dios tiene. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso y tú cumples promesas. Te damos gracias porque en esta tarde vamos a escuchar una vez más el funcionamiento de tu pacto en nosotros. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, porque tú te la mereces, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme a Deuteronomio 8:1, ahí ese es el verso que usamos de fundamentos, y vamos a ver lo que Deuteronomio 8:1 nos dice ahí. Amén. En Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Eso es algo que tiene que impactar nuestras vidas, porque dice: cuidaréis de poner por obra. ¿Cuántos mandamientos? Todos. Por eso es que la ley no puede ser un pacto. En el pacto que Dios le dio a Abraham, Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, yo voy a pactar contigo, pero no le dio ley. La ley le fue entregada a Moisés. Esto fue un pacto. Dios le dice: Abraham, te voy a bendecir y te voy a dar toda esta tierra por extensión. Solamente cuando ya pactó con él en el Génesis 17, Abraham le preguntó: Padre, ¿y qué tengo que hacer? Y Dios le dijo: sacrifícame unos animalitos como señal del pacto, porque al sacrificar los animales iba a haber derramamiento de sangre, y en todo pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Amén. Y después, cuando Dios le dijo a Abraham que circuncidara a todos los varones, ahí también hubo derramamiento de sangre. Todo pacto lleva derramamiento de sangre. Aún antes, en el Edén, cuando Adán y Eva fueron expulsados, Dios mató un animalito, hubo derramamiento de sangre para vestirlos de pieles. En todo pacto hay derramamiento de sangre. En la ley no es un pacto. La ley es algo que Dios le dio a un pueblo rebelde. Tú y yo no somos rebeldes, ¿verdad? Para recibir todo lo que la ley tiene, tenemos que ver con determinación y cuidado lo que dice los 10 mandamientos y los 600 otros mandamientos que le fueron dados a Moisés. Pero aquí en el verso 1 de Deuteronomio dice: cuida por poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. En toda la ley, ningún hombre la pudo cumplir. Amén. Pero sí hubo uno que la cumplió. Su nombre, Jesús. Él sí la cumplió. Al él cumplirla, al momento que Jesús cumplió la ley, entonces nosotros entramos en la gracia dentro de un pacto traído por Jesús, un pacto mejor, como dice Hebreos 7. Cuando nosotros entramos en un pacto mejor, de acuerdo a Hebreos 7, quiere decir que Dios hizo mejores cosas para nosotros. Eso es un privilegio. Es un privilegio, es un honor. Que Dios se haya preocupado por ti y por mí y envió a su Hijo Jesús, y a través de su Hijo Jesús traer un mejor pacto.
un pacto con mejores promesas. Yo creo que tenemos que saber que nuestro Dios es maravilloso porque nos ha traído un pacto con mejores promesas. Nosotros no merecíamos este pacto, pero Él le plació enviar a su Hijo Jesús y traernos un pacto con mejores promesas. En Deuteronomio 8:3 nos dice, en el verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. En la ley, Dios afligió al pueblo rebelde, lo metió por el desierto. La travesía que tenían que hacer era de 11 días. Por su rebeldía, por quejarse contra Dios, por dudar de Dios, por la incredulidad, Dios los tuvo 40 años en el desierto. Y aún en el amor de Dios, su misericordia de Dios, les estuvo dando de comer. Y les dice en el verso 3: a ti te voy a dar algo que tus padres no conocieron. Un maná del cielo. Ese maná del cielo no solamente representa una comida física, sino que representa una revelación. Por eso dice, saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. De la boca de Dios. Mientras ellos clamaban por pan y comida y se quejaron, llegó el momento que ya no desearon el maná. Y se quejaron otra vez y querían carne. Dios les dio carne. Y en tanta queja, Dios, en su amor, en su misericordia, les daba. Pero aquí en el Génesis 8:3 dice que no solamente de pan, sino que todo lo que sale de la boca del hombre, de ahí va a vivir el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca del hombre? Amén. De ahí voy a irme hasta donde me quedé en el primer servicio. Amén. Para que nosotros tengamos a todo el entendimiento. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Porque sé que muchos se conectaron en el primer servicio y pues vamos a ir a ver una variación. Amén. Vamos a Isaías 9:6, porque ahí nos quedamos. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro se llamará, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Nos está anunciando que para que nosotros tuviéramos las bendiciones, escuchen esto con atención, para que tú y yo tuviéramos todas las bendiciones que tiene la ley, para que tú y yo recibiésemos en este tiempo todas las bendiciones que habla de Deuteronomio 28, tú no tienes que hacer nada. Ellos, en el Antiguo Testamento, los que estaban bajo la ley, no bajo el pacto de Abraham, bajo la ley, estamos hablando bajo la ley. Los que estuvieron bajo la ley, si ellos querían recibir todas las bendiciones que habla de Deuteronomio 28, tú no trates de tener las bendiciones de Deuteronomio 28 diciendo lo que Deuteronomio 28 dice. Haciendo lo que Deuteronomio 28 del 1 al 14 dice, no trates de hacer nada de lo que dice ahí, porque no lo vas a lograr. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que ser bendecidos si aplicaban al 100% los 613 mandamientos. Si ellos aplicaban el 80%, no recibían nada. Si aplicaban el 99.9%, tampoco recibían nada. Tenía que ser 100% todo lo que la ley decía. Tenían que cumplir los 613 mandamientos que Dios les dio ahí. Ahora, ellos no tenían que tener fe para obtener esas bendiciones.
Ellos solamente tenían que aplicar los 613 mandamientos. Imposible. Nadie lo hizo. Pero al saber esto, entender esto, esto nos está diciendo que entonces tanto ellos como nosotros necesitamos quien lo haga por nosotros. Gloria a Dios que nosotros nos tocó nacer en este tiempo de la gracia y nosotros ya tuvimos un redentor, alguien que hizo los 613 mandamientos para que yo solamente los tuviera sin necesidad de hacer todo lo que la condición que te tiene que tomar para que recibas esa bendición. Jesús lo hizo, lo trajo por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia somos salvos a través de la fe, y esto no es a través de obras para que nadie se gloríe, sino solamente a través de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz, ahí se llevó toda la ley, ahí consumó toda la ley, y vino y nos dio la gracia, esta gracia divina. Regresamos en la parte que dice, no solamente de pan, en Deuteronomio 8:3, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tengo algunas escrituras, ¿me sigues con ellas, por favor? Anótalas y medítalas, porque este es el alimento de nosotros. Cuando tú hablas la palabra de Dios, es tu alimento y es tu bendición. Amén. En el Salmo 112:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando yo medito esa palabra, y yo sé que yo voy a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, yo sé que de la boca de Dios va a salir palabras como plata refinada. Y si yo medito y entiendo que yo voy a vivir de la palabra de Dios, estoy leyendo y estoy viendo que Salmo 12:16 dice que la palabra de Dios son palabras limpias. Wow. Son palabras limpias. Cada palabra que tú meditas, cada palabra que tú hablas, te está limpiando y te está perfeccionando. Salmo 17:1. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Mira la otra parte. Es importante, porque todos nos gusta orar y todos nos conectamos a la línea de oración de Daniel. 17:1, mira la otra parte. El salmista decía, escucha mi oración, hecha de labios. ¿Cuál es la condición de nuestros labios? Tiene que ser labios sin engaño. Quiere decir que por eso cuando tú ores tienes que hablar palabra de Dios. No puedes hablar en tu propio entendimiento, en tu propio conocimiento. Porque constantemente escuchamos, Señor, yo te pido que hagas. Estás hablando con labios de engaño. Señor, yo te pido que sanes. Estás hablando con labios de engaño. Porque ya Dios te dio poder, te dio autoridad, te dio dominio a ti en esta tierra para que hables su palabra. Dice, escucha mi oración. Hecha de labios sin engaño. Cuando tú, por eso es importante, hermanos, que estamos aquí, que nos están escuchando y que se conectan a la línea de oración Daniel, no se molesten cuando les preguntamos, ¿tienes una escritura? No tengo ni una por ahora. Ok, te voy a ayudar con una. Pero trata de presentarte a Dios con una escritura. Porque sabes que cuando tú oras una porción, cuando tú oras un verso, estás hablando palabras sin engaño. Cuando tú oras en tu propio entendimiento, por eso constantemente escuchas oraciones repetitivas, repiten lo mismo. Porque estás hablando palabras con engaño, lo que se te venga a la mente, no lo que se te viene al espíritu. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, vas a hablar de lo que sale de tu espíritu. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, sabes que estás hablando palabras limpias, sin engaño. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Gloria a Dios.
yo te garantizo que cuando tú empieces a orar, y en cada oración, en tus oraciones privadas, empiezas a leer un salmo y empiezas a hablar ese salmo, tú vas a sentir y vas a ver una manifestación de lo que estás orando. Amén. Porque vas a empezar a hablar palabras sin engaño. Amén. Amén. Verso 8 del mismo Salmo 17, verso 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. ¿Quién te puede tocar? ¿Quién te puede tocar? Verso 9: de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. De esto nos aguarda Él. ¿Cuándo? Cuando oramos palabras sin engaño. Cuando tú oras en miedo, estás hablando palabras en engaño. Tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tú tienes que saber que aunque ande este virus por ahí, a ti no te puede tocar. Aunque oigas un reporte que te dan, que a lo mejor tu vecino o un compañero de trabajo se infectó, a ti no te puede tocar. Pero cuando tienes miedo, lo más seguro es que sí te toque. Porque estás orando y estás pidiendo en tu propio entendimiento, en tu propio conocimiento. Que no se te olvide que las palabras de Jehová son limpias, dice el Salmo 12:6. Son limpias. Amén. Salmo 18:1. Cuando ores, 81. Cuando ores, no ores sin leer un capítulo. No ores si al menos no lees 3 versos. Cuando tú vas a orar, o si te acuerdas, tomaste clase de fundación y tienes todavía esos versos frescos en tu mente que tienen que estar, háblalos, empieza a orar. Mira este salmo perfecto para una oración. Salmo 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Qué estamos hablando? La ley no es un pacto. Cuando tú estás en un pacto con Dios, puedes usar estas escrituras en el Antiguo Testamento para que te funcionen ahora que estás en ese nuevo pacto. En la mañana o cuando te acuestas, memoriza este verso y dile: Jehová, mi Dios, te amo. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi fortaleza. Verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No solamente el Salmo 91 dice que es su refugio, y aquí estamos en el Salmo 18 y dice casi lo que dice el Salmo 91. Porque el rey David andaba conforme al corazón de Dios, pero a él le tocó estar bajo la ley, y la ley en la vida, en la mente de David, le ponía mucha tentación, y él no sabía cómo vencer esa tentación, porque él sabía que la ley decía: no matarás. Él sabía que la ley decía: no adulterarás. Él sabía que la ley decía: no mentirás. La ley pone una conciencia débil, marcada. La ley en algunas personas, 1 Timoteo 4:2, you can put it there, 1 Timothy 4:2. La ley, y tú lo puedes ver en el diario vivir, en creyentes, ¿ok? La ley pone una conciencia, como se la puso el rey David. El rey David sabía que no tenía que adulterar, tenía prohibido y tenía una ley contra el adulterio. En un momento tenía 10 concubinas y 7 esposas. Él sabía que había una ley contra el adulterio y lo cometía. Él sabía que había una ley contra la mentira y mentía.
Él sabía que había una ley contra matar y mató. La ley no nos hace perfecto, hermano. La ley pone una conciencia para que hagas lo que no dice que hagas. La gracia hace que tú vivas en la presencia de Dios. La gracia hace que tú tengas el poder de Dios en tu vida. La ley ocasiona eso, y tú tienes que conocer. Si ya tienes muchos años de creyente, te das cuenta que puede haber personas con una mente cauterizada. Y Pablo lo dice, por la hipocresía de mentirosos. ¿A quién le estaba hablando Pablo? Pablo le hizo una carta a Timoteo. Timoteo, toma, llévale esta carta a esa iglesia, porque hay muchos mentirosos con una mente cauterizada. Es una carta para la iglesia. Esta no es una carta para la gente del mundo. Esta es una carta para la iglesia que Pablo envió. Pablo escribió esta carta, se le dio a Timoteo, y mira, Timoteo, predícales de esto, háblales de esto, en la iglesia está sucediendo esto. Por la hipocresía de mentirosos que tenían cauterizada la conciencia. Porque ellos ya habían oído de la ley. Ahora estaban experimentando de la gracia que Pablo les estaba predicando. Pero no querían dejar la mentalidad cauterizada que la ley pone. Hoy, si tú ves, todavía siguen señalando los 10 mandamientos. Esto lo hacen a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de revelación. Pero estos 10 mandamientos, lo único que hacen, hermano, escúchame, es cauterizar tu mente. No te van a hacer perfecto. No te van a dar poder de lo que la gracia tiene. Amén. Regresamos a Salmo 103, en el verso 3. Dice el verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Quién es el único de ser alabado? ¿A quién tienes que invocar? A Jehová, porque es único de ser alabado. Y dice la otra parte, y seré salvo de mis enemigos. Cuando invocamos a Jehová, clamamos a Jehová, acuérdate, labios sin engaño. Entonces Él nos liberta de nuestros enemigos. Sea quien sea tu enemigo. Sea quien sea tu enemigo, Él te liberta. Verso 4. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Verso 5. Ligaduras del Seol me rodearon. ¿Qué está diciendo el rey David? ¿Se acuerdan que Jesús en el libro de Mateo 16 nos dice, a ti te entrego las llaves del reino de Dios, y las puertas de ¿dónde? Del infierno no van a poder prevalecer contra ti? Aquí está diciendo el salmista en el verso que leímos, ligaduras, verso 5, ligaduras del Seol me rodearon. Quiere decir que él salía en cosas del infierno, problemas, situaciones, y lo metían en problemas. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Él sabía y había comprendido que el hecho de que la ley decía no adulteres y él adulteraba, él estaba reconociendo que esas cosas salían contra él. Y había un poder que no lo podía controlar. Ese poder era la conciencia de pecado, la conciencia contaminada y la conciencia cauterizada que la ley ocasiona en las personas. Por eso vino Jesús, tomó la ley en su cuerpo y nos dio la gracia. Amén. El verso 6 de Salmo 18 dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Verso 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó Él.
verso 17 del mismo capítulo de Salmo 18, 17, me libró, mira eso, me libró de mi poderoso enemigo, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Hermanos, Satanás tiene en la tierra miles de años. Él tiene habilidad. Hasta cierto punto puede ser muy fuerte. Y lo estás viendo. Mira la fuerza que tiene él, lo que está ocasionando en todo el mundo. ¿Ves lo que es fuerte? El salmista David nos estaba diciendo que el enemigo y los que lo aborrecen eran, no son. Fíjense lo que dice. El diablo era fuerte. No es, era. Mira lo que dice. Pues vamos a leerlo otra vez. Me libró de mi poderoso enemigo. David estaba reconociendo que el enemigo, Satanás, el diablo y sus demonios son poderosos. También está diciendo que nos aborrecen. Pero él los derrotó por el poder de Dios. Y él dice, pues eran, está hablando en tiempo pasado, eran más fuertes que yo. Jesús dijo, el ladrón vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Lo que estamos viendo en este tiempo es un demonio que es más fuerte. Estamos viendo su fuerza. Pero su fuerza era. Pero el poder tuyo que Dios te dio por el Espíritu Santo es más fuerte que esa fuerza que él tiene. Amén, aleluya. Amén, gracias. Es más fuerte. Gracias, Padre. Nosotros lo tenemos que creer y hablar y vivir. El mismo Salmo 18, verso 19 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que lograr que Dios se agrade de nosotros. Que en ese tiempo, ¿qué tenemos que hacer para que Dios se agrade de nosotros? Amén. Número uno, tienes que saber que estás en pacto. Tienes que olvidarte completamente de lo que la ley dice. Ay, es pecado mentir. Ay, es pecado vestirme con pantalón si soy mujer. Es pecado pintarme, es pecado. Hermano, te pusieron una conciencia de pecado. Hermana, tienes que quitar tu conciencia de pecado, porque para los religiosos todo es pecado. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él ya quitó todo eso de nuestras vidas. Y dice el verso 19, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En ese tiempo, tú y yo ya tenemos que vivir por fe. En la ley no tenían que vivir por fe. El solo hecho de aplicar todo lo que la ley decía eran bendecidos. ¿Para qué necesitaban fe? Probablemente necesitaban fe para cumplir los 613, pero aún aunque tuvieran fe, no los iban a poder cumplir. El único que lo pudo cumplir fue Jesús, y una vez que Jesús los cumplió, recuperó todo lo que Adán le entregó en el Edén, y te lo dio a ti. Recuperó todo lo que la ley tenía, y te lo entregó a ti. Entonces, en ese tiempo, para que Dios se agrade de nosotros, lo único que tenemos que hacer es saber lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe. Sin fe. Sin fe. ¿Cómo dice? Díganlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tus lágrimas no agradan a Dios. Que tú ayunes, grites, ores, sientas la gloria de Dios, no agradan a Dios, porque la gloria de Dios no se siente. Lo único que agrada a Dios que es fe. Fe. En Marcos 11 es el mejor ejemplo de fe que Jesús usó. En el verso 14 de Marcos 11 dice, salieron y Jesús tenía hambre y vio una higuera de lejos. Y al pasar vio que solamente tenía hojas y no tenía fruto. Y cuando Jesús pasó, usó la fe que el Padre le dio en la tierra.
jamás nadie coma fruto de ti. Y él siguió caminando. Cuando Jesús habló esas palabras, las habló en fe, y él sabía que porque habló en fe, ¿a quién agradó? ¿Y qué crees que el Padre iba a hacer? Secar el árbol desde la raíz. Jesús no oró, no ayunó, no clamó, no lloró. Lo más importante, no le pidió al Padre que lo hiciera. Él caminó y dijo, jamás nadie coma fruto de ti. Y siguió caminando. Porque cuando tú sabes que tú estás en fe, tú agradas al Padre. Y porque solo hecho de que tú agradas al Padre, porque estás en un pacto, no estás bajo la ley. No trates de cumplir la ley, no trates de obedecer la ley, porque al tratar de obedecer la ley, lo primero que estás haciendo es desagradar al Padre. ¿Están de acuerdo? Pero cuando tú vienes en fe y hablas en fe, así como Jesús habló, cuando Jesús habló, nadie coma fruto de ti. ¿A quién agradó? Al Padre. ¿Qué hizo el Padre? No solamente secó el fruto, secó la raíz. Cuando tú agradas al Padre y hablas en fe, no va a quitar tu problema por encima, lo va a quitar desde raíz. Desde raíz. Desde raíz, sea el problema que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Agradar al Padre. Agradar al Padre. El salmista, Salmos 18, 19, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Verso 20, Jehová me ha premiado conforme a la justicia de mi pastor. No, Él no te va a premiar conforme a mi justicia. Él no te va a premiar porque me estés viendo mis errores o mis equivocaciones. De eso no te va a premiar. Dios no te va a premiar si me agradas con venir o no venir. De eso no te va a premiar Dios. Dios te va a premiar de acuerdo acá a tu justicia, a la justicia tuya. De acuerdo a la justicia tuya. Ahora, es bien importante que tú no te sientas justo por tus propios hechos. Porque yo no soy justo por mis hechos. Yo soy justo porque Él no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Pero Él se hizo pecado para que yo fuera justo. Si Él pagó un precio por mí, yo tengo que recibir ese precio, decirle gracias. Y aunque te guste a ti o no te guste, yo soy justo delante de Dios. Tú eres justo delante de Dios, me guste a mí o no te guste. Aunque no me guste a mí verte así, tú eres justo delante de Dios, tú eres justa delante de Dios. Entonces, Dios ya te premió conforme a la justicia tuya. Si tú aceptas en la ley, hermano, por eso tenemos que saber que la ley no es un pacto, porque si tú sigues actuando en la ley, lo primero que estás haciendo es tener una mente injusta. Porque la ley te hace injusto. La gracia te hace justo. La ley te hace injusto. La gracia te hace justo. La ley te hace, te pone una mente cauterizada, una conciencia cauterizada. Amén. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Ok. Dios, acuérdate, te va a premiar conforme a tu justicia. Can you put Romans 3:24? De acuerdo a la justicia. ¿Ok? Romanos 3:24. Él nos justificó. ¿Cuánto pagaste por tu justificación? Nada. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante un redentor. Mediante